Hemos invitado al abogado penalista Andy Carrión, que ha hecho estudios de doctorado en Derecho en la Universidad de Bonn, en la ciudad de Beethoven. Permítame recordar un magnífico concierto al que he asistido anoche, donde se tocó la Sinfonía número 7 de Beethoven, escrita después de la derrota de Napoleón en Rusia, cosas antiguas. Salgamos de ese tema y hablemos de lo nuestro. Durante los últimos días se ha hablado mucho de un hermano de César Acuña que se preparaba para ser candidato, pero que ha desaparecido y es prófugo de la justicia, que le ha impuesto una prisión preventiva por su posible implicación en casos de corrupción vinculados al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, particularmente al programa de la época Caliwarma, que se supone está destinado a llevar comida a niños de bajos recursos. ¿Cómo juzgar lo que sabemos hasta ahora sobre Óscar Acuña? Primero hay que señalar, Fernando, de que cada hecho que implica algún tipo de irregularidad tiene que ser investigado, definitivamente. Sea un empresario, sea un funcionario público, que eventualmente se coluden para cometer algún tipo de delito. Pero independientemente de ello, Fernando, también hay que tener en cuenta cuáles son los presupuestos para la invocación o propuesta del Ministerio Público, por ejemplo, de una detención preliminar o de una prisión preventiva. Justamente tú lo acabas de mencionar. Resulta que el Ministerio Público solicitó una prisión preventiva por 18 meses en contra del hermano de Acuña y el problema es de que ¿cuál es el elemento realmente que existe para solicitar una prisión preventiva? Yo quisiera invocar también a los casos de Lavajato, por ejemplo. Recordarás tú, Fernando, los cuales se solicitaban prisiones preventivas contra cada uno de los funcionarios que estaban siendo investigados, incluyendo Keiko Fujimori, 3 veces prisiones preventivas, pero resulta que el día de hoy, dentro de las estadísticas, pues todos los que han sido investigados dentro del marco de Lavajato están siendo sometidos a la investigación, juzgamiento e incluso a sentencias condenatorias. Entonces, para solicitar una prisión preventiva, no necesariamente el primer presupuesto es que estén vinculados a un grave elemento de imputación, como por ejemplo en el caso de Óscar Acuña, de organización criminal, tráfico de influencias y de cohecho, que son los 3 delitos que se le imputan, sino para la imposición de una prisión preventiva y para que la televidencia lo entienda, es no el caso en sí mismo, sino si existe algún peligro de fuga o de obstrucción a la justicia. Y la pregunta sería, ¿cuál es el peligro de fuga o de obstrucción a la justicia que la judicatura, o en este caso la Fiscalía, ha demostrado para que la judicatura le imponga esta medida tan gravosa como la de prisión preventiva? Recordemos de que el hermano de Óscar Acuña, de Acuña, que es Óscar Acuña precisamente, tiene un grave impedimento o limitación, tiene un certificado de CONADIS, y la pregunta sería, ¿podría fugar? ¿Podría enfrentar la investigación en libertad? Y ese es el punto central a resolver. No necesariamente y de manera unilateral si es que está involucrado a los hechos, porque todos sabemos que los hechos tienen una investigación que se puede extender en el tiempo. ¿Es un delito ser prófugo de la justicia? De ninguna manera. No es un delito. No es ningún delito. Es el derecho que uno tiene a preservar su libertad, aunque sea escapándose y renegando del mandato judicial. Algunos dicen pues de ponerse a buen recaudo en tanto quiera o presuman de que la decisión judicial es una decisión arbitraria, digamos, ponerse a buen recaudo. Pero el tema de la prisión preventiva, Fernando, tiene que ver con 3 presupuestos específicos. Primero, los graves y fundados elementos de convicción, es decir, si la persona que está siendo investigada tiene algún tipo de relacionamiento con los hechos que están imputados dentro de la investigación. Y de hecho podría tener algún tipo de involucramiento. El segundo elemento es si la pena es alta, estamos hablando de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho. Y en tercer lugar, el tema del peligro de fuga o de obstrucción a la justicia. Y ese es un elemento que la Fiscalía tiene que probar ante el juzgado, porque todas las personas pueden ser investigadas, pero la pregunta es, ¿ha concurrido realmente en el caso de Óscar Acuña un peligro de fuga o de obstrucción a la justicia para que la judicatura pueda así amparar esta decisión propuesta por la Fiscalía? Y al menos por los elementos analizados y que la prensa ha cumplido con publicar, Fernando, pareciera que no existe. Además de tener una limitación corroborada por el CONADIS, pareciera de que él además se ha sometido a todas las citaciones, a todos los elementos propios que la Fiscalía, al menos dentro de la investigación, ha solicitado dentro de la investigación. Siempre existe la posibilidad de que alguien sea investigado. Puede haber una denuncia y por tanto la Fiscalía puede abrir una investigación y puede incluso hasta ser justificada. Pero la prisión preventiva, Fernando, es una decisión muy gravosa porque si es que
está en curso, por ejemplo, el delito de organización criminal, Fernando, puede estar preso preventivamente hasta 36 meses, que es casi como una pena adelantada. Y yo creo que aquí, al menos en este caso, no existen los elementos que justifiquen al menos imponer una prisión preventiva en contra de Óscar Acuña. La Fiscalía no lo ha solicitado hasta ahora, es decir, que él preste su declaración ante la Fiscalía, no se ha rehusado a someterse a una investigación, y ese es el punto más elemental que puede tener la Fiscalía en cuenta para solicitar posteriormente una prisión preventiva, o se haya rehusado, por ejemplo, a prestar algún tipo de información, requerimientos documentarios, etcétera. Y yo diría que ese es el punto culminante del análisis de este caso. Hablemos de otro tema que tiene que ver con la política también, que es la afirmación que se ha hecho de que hay empleados en el Congreso de la República que hacen un trabajo no parlamentario en el local de Fuerza Popular. ¿Qué tipo de delito constituiría eso si se confirmase? Porque el señor Galarreta, que es alto dirigente del partido, ha querido minimizar los hechos, diciendo que quizás estaban de vacaciones, ¿no? Fernando, tanto los objetos, como también la judicatura lo ha señalado, la mano de obra, es decir, los empleados del Congreso de la República, tienen que cumplir una función específica dentro del despacho, por ejemplo, congresal. Pero si aquellos empleados se dedican a una función política, a promover algún tipo de candidatura o a realizar ámbitos de oficina de algún otro tipo de partido político y no corroboran, digamos, esa actitud con lo propio que se desarrolla dentro del ámbito parlamentario, pues estamos hablando del delito de peculado de uso, Fernando. Son nuestros impuestos, es decir, ellos están siendo contratados para una función específica que no puede ser instrumentalizada para una finalidad distinta. Y no solamente estamos hablando de eso, porque ya ha habido casos también parecidos, por ejemplo, de otro tipo de partidos en los cuales, por ejemplo, reunían firmas, ¿verdad?, para antes de ello postular a un determinado partido político. Y yo creo que aquí sí estamos hablando de un delito, al menos que amerita ser investigado, Fernando, que es el delito de peculado de uso. Ojo que el delito de peculado de uso no solamente está direccionado a los objetos, sino también a la labor que ejercen los empleados de una determinada entidad estatal, como es el Congreso de la República. Es por eso que cuando a ellos se les contrata, si sean personal de confianza, se les pide algunos requerimientos y también se les avisa de cuál es la finalidad que van a tener dentro de la labor que van a todos desarrollar. Están advertidos. Están advertidos, de que no pueden absolutamente. trabajar por el partido político, aunque sea el partido de los funcionarios que los han contratado. Por supuesto, Fernando, y eso es algo muy elemental. Es por eso que cuando nosotros advertimos ese informe que se transmitió el día de ayer en el No Medical, pues la congresista o los congresistas negaban de alguna manera esa función que le puedan delegar a sus funcionarios. Y ojo que no solamente en tipos de este caso podría responder el mismo funcionario, es decir, el empleado del Congreso de la República o del despacho congresal que realiza una función distinta a la que es encargado, sino también al propio congresista de la República, quien encarga esa función y podría responder naturalmente en grado de instigación, pero al ser funcionario público también como autor del delito de peculado de uso. Quisiera oírlo hablar sobre otra forma de criminalidad muy grave, que es la asociada a la minería ilegal. Usted sabe que algunos de los mineros ilegales se aprovechan de la inscripción de algunos mineros en el Reinfo para seguir trabajando con esta forma de disimularse. El presidente Geri ha dicho hoy que le parece excesivo que se prolongue por 2 años, como algunos querían en el Congreso, que él esté evaluando, pero 2 años le parece excesivo. Cuéntenos su opinión sobre el Reinfo y la relación con la minería ilegal. En principio, Geri pertenece a un partido político que en principio ha aportado, Fernando, con los votos favorecedores a la ampliación precisamente de la permisión del Reinfo. Tenemos que entender que la minería ilegal es uno de los delitos más graves que pueden existir dentro de nuestro país, no solamente por el delito en sí, sino por todo el ámbito de comisión de delitos que informan que circundan alrededor de ello, por ejemplo, la trata de personas, el delito de lavado de activos, el delito de cohecho, entre otros. Entonces, yo creo que el ámbito de... Cohecho para corromper autoridades públicas. Por supuesto, porque para corromper a autoridades públicas que otorgan este permiso temporal para el ejercicio precisamente de la minería. Entonces yo creo que el Ejecutivo, en realidad ahorita se está lavando las manos, el Ejecutivo tendría que tener un protagonismo dentro de la regulación propia de la minería, porque no hay nada como la minería formal. Además,
no solamente de esta manera podría impedir que se circunden algunos otros delitos como los que estamos mencionando, sino además obtener algunos recursos para la propia actividad estatal. Yo creo que en este caso Gerí debió de tomar algún tipo de medida antes simplemente de que se den estas medidas por parte del Congreso de la República, porque durante los últimos años y sobre todo cuando pasó el gobierno de Dina Boluarte, hemos observado, Fernando, y tú lo sabes de primera mano, que el Ejecutivo era casi mesa de partes del Legislativo. ¿Cuál es el protagonismo que tiene Gerí para la regulación e impedimento de la minería ilegal, de trata de personas y el delito de lavado de activos? Ninguno. Simplemente opina y delega esa función al legislativo de que ya habrían tomado esa decisión. Pero el Ejecutivo tiene que ser protagonista, Fernando, es decir, ¿cómo impedimos este tipo de delitos? Porque no solamente estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando de... ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿cómo lo hacemos? De que el Ejecutivo pueda proponer, por ejemplo, proyectos de ley que los proponga ante el Legislativo y que el Legislativo los asuma, los discuta y de alguna manera que asuma también el Poder Legislativo todos los pasivos que pueden acarrear este tipo de promoción de la minería ilegal. Yo creo que aquí lo estamos haciendo simplemente por un tema de connivencia con algunos apartados de la política en algunas provincias, pero si el legislativo no toma la función real de controlar o de legislar en contra del delito, pues tendría que asumirlo el Ejecutivo, Fernando. Y es algo que al menos en el gobierno de Gerí no lo estamos observando. ¿Qué delito podría estar constituido? La receptación de dinero de origen vinculado a la minería ilegal. Definitivamente el delito de lavado de activos. Cualquier persona que vinculado a la minería ilegal recibe dineros solamente para poseerlos, incluso, Fernando, ni siquiera para invertirlo en algún negocio, transferirlo. Porque hay el riesgo de que hayan partidos políticos financiados por la minería ilegal, claro que sí, tengan congresistas que obstaculicen una política pública coherente para acabar con este flagelo. Hay un punto importante, más allá si estoy de acuerdo o no con digamos, la postura de Elia Espinosa, que ahora sabemos que es la ex fiscal de la Nación, que ahora está fuera del Ministerio Público, y es en qué medida los congresistas contribuyen para promover el delito. Puede haber una promoción positiva, dando leyes que promuevan algún tipo de actividad, por ejemplo, como la minería ilegal, o que promuevan omisivamente algún tipo de delito. Por ejemplo, no regular realmente restrictivamente la actividad de la minería ilegal. Yo creo que eso es muy peligroso, Fernando, porque en rigor el Estado pierde cuando promovemos la informalidad. Si bien es cierto, en el Perú existe el 70% de informalidad, no podemos cerrarnos los ojos, pero el Estado tiene que promover la formalidad. ¿Por qué? Porque alrededor de la minería ilegal, Fernando, no solamente se encuentra el delito de lavado de activos, sino el delito de organización criminal y sobre todo un delito tan reprochado como el de trata de personas o algunos otros. Y el problema es de que no estamos advirtiendo realmente cómo en los lugares donde se practica la minería ilegal realmente tenemos altos índices de criminalidad de este tipo de delitos. Y está usted pensando sobre todo en Rinconada, Madre de Dios, por ejemplo, Pampa, ¿no? en Trujillo, Las Pampas y algunos otros lugares donde se practica la minería ilegal. Yo creo que si el Ministerio Público también, trasladando la responsabilidad a otro organismo constitucional autónomo, tomar en serio la lucha contra la minería ilegal, también tendría que intentar al menos luchar contra este tipo de delitos, reduciendo los índices de criminalidad. Pero observamos, digamos, que el Ejecutivo tiene cierta connivencia con este tipo de delitos, el Legislativo que lo promueve, y por otra parte el Ministerio Público, Fernando, que entre sus luchas intestadas de poder está olvidando realmente su función. ¿Y cuál es su función? Luchar contra el crimen, reduciendo los índices de criminalidad. Y hasta ahora no hemos visto, por ejemplo, un pronunciamiento del Ministerio Público que diga cuáles son las políticas propias que va, por ejemplo, plantear en contra de la lucha del crimen organizado, minería ilegal, lavado de activos, organización criminal u otras. Estamos simplemente observando esta lucha entre Tomás Aladino Gálvez, Delia Espinosa, Patricia Benavides. ¿Y quiénes son los principales afectados? El medio ambiente, por temas de minería ilegal, cada uno de los ciudadanos, nosotros, por ejemplo, digamos, los delitos de extorsión, los delitos de coacción y otros. Entonces estamos realmente, Fernando, asistiendo a una situación lamentable en la cual las instituciones públicas, por la deslegitimidad que al mismo día de hoy tienen o ostentan, están promoviendo más bien
el incremento de los índices de criminalidad. Parte del conflicto con Delio Espinosa es la interpretación que ella hace de una ley y del artículo constitucional que establece la función del Ministerio Público en la investigación criminal desde el inicio. ¿Por qué arrastramos estas dudas y estas interpretaciones divergentes de hace tanto tiempo que han dado pie a que se quiera sancionar a la señora Delio Espinosa? El problema es de realmente quién lleva adelante una investigación preliminar. Hemos tenido, por ejemplo, ya muchas discrepancias entre el Ministerio del Interior, que es parte del Ejecutivo, y también el Ministerio Público, de quién realmente es el encargado de llevar adelante una investigación preliminar. Pero si uno reconduce a las bases normativas que regulan, Fernando, un Estado de Derecho, nuestra Constitución política señala que quien dirige la investigación es el Ministerio Público. El órgano policial o el Ministerio del Interior... No hay duda, la Constitución no hay tiene absolutamente... un artículo que forma... Entonces, ¿por qué cabe duda? Porque hay una ley que ha venido a plantear oscuridad respecto de ese artículo constitucional. Porque hay una ley en rigor que ha tratado de trasladar esa función al Ministerio del Interior y por tanto a la Policía Nacional del Perú. Pero tú sabes que sobre todo prevalece la Constitución. Es por eso que en algún momento, no solo Delio Espinosa, sino también muchos funcionarios del Ministerio Público opinaron de que no van a acatar esa norma que ha emitido el Congreso de la República, sino más bien concentrarse en una Constitución. Pero si realmente el legislador, Fernando, quiere cambiar o reformar esta norma que está ya establecida en nuestra Constitución, pues es que establezcan el procedimiento propio para una reforma constitucional. Bueno, ¿no? Y ese es otro procedimiento que tendrían que ellos con toda la dificultad que implica precisamente a ello, porque si no estaríamos ante un Estado parlamentarista en el cual simplemente lo que el Parlamento diga es ley, pero tenemos que tener en cuenta que la Constitución está por encima de todo. Doctor Andy Carrión, muchísimas gracias por estar con nosotros en Prueba de Fuego y habernos ilustrado sobre varios temas. Hemos comenzado con Óscar Acuña, pero hemos terminado con cosas estructurales como es el conflicto en torno a la interpretación de esa ley y el artículo constitucional que la contradice. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes por su sintonía, que pasen una buena noche y que nos veamos mañana en mi hora habitual a las 7, las cosas como son. Buenas noches.